ANOVA multifactorial. Entonces ya sabemos a partir de este momento en el curso, cuando yo forme parte de sus tribunales de tesis, yo espero ver la tablita del experimento. Juan Diego Zamora, ¿qué va a pasar si yo formo parte del tribunal y no veo la tablita? Cuénteme. Se va a decepcionar de que no aprendimos lo que usted nos enseñó. Bueno, sí, me voy a decepcionar, pero esperemos de que no lleguemos a defensa en ese punto. Tenemos que, Esperemos que no. esperemos, espero no tenerlo en el tribunal, dice también, no, no, todo bien con eso. Pero tenemos que plantear la tablita del experimento. La tablita del experimento la vamos a incluir y vemos aquí fácilmente de que vamos a tener 3 por 4 combinaciones. Entonces tenemos 12 escenarios distintos. Entonces, ¿cuál es el planteo o el contexto del experimento que vamos a ejecutar ahorita? Vamos a tener método de entrenamiento. Ese es el método de entrenamiento de alguna red neuronal, algún sistema de inteligencia artificial que es de lo que hemos venido tratando. Vamos a decir que nuestra propuesta es el algoritmo C. Y vamos a tener un conjunto de datos que básicamente nos dice el número, la cantidad de horas que se requiere para entrenar el sistema. Entonces vamos a tener un conjunto de datos que requiere 500 horas, otro que requiere 1000 horas, otro que requiere 5000 horas, otro que requiere 50,000 horas. Nosotros vamos a explorar cómo nuestro algoritmo se desempeña en esos distintos conjuntos de datos. Lo enriquecedor o bonito de experimentos de esta clase es que el ANOVA nos permite explorar escenarios muy, muy, muy interesantes. Entonces vamos a ver si por acá, Gerardo, ¿estás por ahí? Gerardo Brizuela. Aquí estoy, sí, profe. Muy bien, Gerardo. Entonces vos estás en tu tesis, en tu defensa, el día antes, ¿verdad? Llevas 2 meses sin dormir y amaneces pues, trabajando la compu y todo, llegas, terminas de ejecutar los experimentos y te sale que tu algoritmo se desempeña peor que A y B, ojo, la palabra es peor, en el conjunto de datos que tiene más imágenes o más datos que dura 1000 horas, 5000 horas y 50,000 horas. O sea, tu algoritmo en 3 de los 4 conjuntos de datos se comporta sustancialmente peor. Pero en el conjunto de datos que dura menos entrenando, ni siquiera es mejor, Gerardo, se desempeña tan bien como los otros. ¿Es un hallazgo valioso o no es un hallazgo valioso? Pues, bueno, habría que hacer las pruebas, como hemos visto, ¿verdad? O sea, en el curso. Ujú. Pero se asemeja mucho a lo que vimos en la clase anterior, en la que las computadoras, pues, había una interacción, ¿verdad? Que cuando se utilizaba un algoritmo en X computadora, daba desempeño distinto. Entonces, en este caso está pasando lo mismo. Hay un conjunto de datos que nos está dando diferente. Bien, pero hay algo que viene desde más atrás que va a depender de la hipótesis que vos planteaste para tu tesis. Digamos que en tu tesis, estimado Gerardo, usted predijo que el algoritmo se iba a hacer mejor en todo. Usted era súper ambicioso. Después de trabajar año y medio, llegar a esta conclusión, no es, algoritmo no sé, no es mejor en todo, pero vea qué interesante, Gerardo, y aquí es donde uno tiene que estar afilado a hallazgos valiosos. Yo no sé si a vos te parecería súper chiva que tu algoritmo, en el conjunto de datos que es más barato entrenar y entrenar es caro, los que han trabajado en entrenar un sistema de red neuronal o inteligencia artificial es carísimo, se desempeña tan bien como los otros algoritmos entrenando que duran muchísimo más en entrenar, ¿me explico? Sí, sí, entonces sí, pareciera que hay un buen hallazgo. Hay un hallazgo interesante. Todo se deriva de la hipótesis que planteaste, pero el punto es que un experimento de esta clase nos permite analizar estos escenarios, estas combinaciones y Profe, nos permite llegar a conclusiones o en hallazgos interesantes. ¿Quién me habla? yo, Esteban, Ok, Esteban. digamos, en esa parte, tú
un ejemplo, digamos, si un algoritmo de estos al final da un accuracy parecido o similar a los otros que hay, pero exactamente el tiempo de ejecución es menor, ya con solo eso uno puede decir que sí está mejor. Mucho depende de la venta y el contexto que le hagas. Entonces, Ajá, te voy a contar un ejemplo de un compañero mío en la maestría. Él estaba con eh, Reinforced Learning y él había planteado una hipótesis de que un algoritmo que él iba a ir a modificar iba a tener mejor rendimiento. Resulta que a la hora que él planteó el experimento, digamos, su algoritmo era A, y los del estado del arte eran B, C y D, pero él vio que era interesante por enriquecer el experimento hacer una mezcla del algoritmo B y C, que también era algo que no se había probado, pero digamos, la hipótesis de él estaba planteado con respecto a A. Resulta, Esteban, que a la hora de ejecutar los experimentos salió de que A no servía para nada, era malísimo, pero este que lo había incorporado como parte de enriquecer el experimento, se portó súper bien. Era chivísima, era algoritmos que se encargaba de jugar juegos de Atari, vieras qué bonito. Entonces, si fuera por hipótesis, él ya estaba quedado, pero resulta que el resultado, lo que él enseñó en la tesis, fue esto. Y te adelanto, Esteban, él no mintió. Él no mintió, él dijo, bueno, la hipótesis que se había planteado era esto, se ejecutaron los experimentos, se encontró lo siguiente. Sin embargo, el experimento planteado fue tan robusto que se encontró este hallazgo interesantísimo y a partir de ahí llevó la presentación con esa línea, me explico. Obviamente tenía aprobación del profesor tutor desde antes y el tribunal estaba informado desde antes. Tenemos que recordar que el enfoque de la tesis o el enfoque de la maestría, al fin y al cabo, es generar conocimiento y aquí se estaba haciendo un aporte a la ciencia. ¿Me explico? sí, perfecto, gracias, profe. Con gusto. Veo a Andrés Obando. Sí, profe, digamos, como aterrizando este ejemplo de los conjuntos de datos, digamos, también sería información valiosa porque podría ser que el algoritmo sea mejor en cierto dominio, ¿verdad? Como que, digamos, en el conjunto de datos de imágenes médicas se comporte bien, pero en el de detección de personas se comporte mal o algo así. Correcto, pero en ese escenario que estás planteando, Andrés, tendríamos otro factor en el multifactorial que es facilísimo agregar, nada más tienes que agregarlo, o sea, recabar los datos considerando ese factor, que sería imágenes médicas y personas. Y se puede enriquecer el experimento de esa clase. Sin embargo, Andrés, hay que tener también un cuidadillo a la hora que uno empieza a agregar factores y factores, porque aquí teníamos 12 escenarios, teníamos 3 por 4, 2 escenarios diferentes, ahora esto lo multiplica por 2, tenemos 24 escenarios diferentes, agréguele 5 repeticiones por escenario, ya el experimento nos empieza a crecer, entonces también hay que presupuestar con cuidado, ¿me explico? Ok, muchas gracias. Perfecto, entonces voy a cortar el videito acá y continuamos.